Y si hoy descubres que lo que tienes en tu cocina podría salvar tu vida, pero nadie te lo había explicado así, ojos, quédate hasta el final porque lo que estás a punto de ver puede cambiar tu azúcar, tu corazón y tu energía para siempre. Y antes de continuar, haz algo importante. Suscríbete al canal, deja tu like pulgares hacia arriba y escribe tu opinión en los comentarios porque esta información puede ayudar a muchas más personas como tú. No hay nadie que haya fallado una dieta, fallado porque no tenían poder de voluntad. Ese diseño no es solo malo, es activamente dañador para las personas que lo creen. La verdadera razón por la que los cambios dietarios no mueven el nídeo para tantas personas no tiene nada que ver con lo que comieron entre martes y viernes. Tiene todo que ver con lo que su cuerpo está haciendo con el azúcar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Una ventana que la mayoría de los consejos nutricionales completamente ignoran. Aquí está la verdad incómoda. Cada noche, mientras duermes, tu nídeo está convirtiendo exceso de glucosa de sangre en grasa guardada o está limpiando esa glucosa eficazmente y preparando tu metabolismo para el próximo día. ¿Cuál de esas dos cosas sucede? Depende menos de tu dieta que de un ambiente biológico específico creado en las horas antes de dormir. Un ambiente que puedes cambiar con un solo bebida, no un suplemento, no un reemplazamiento de comida. Una bebida hecha con ingredientes que costan millones y que la investigación clínica ha encontrado para alterar significativamente la forma en que tu cuerpo maneja el azúcar de sangre durante tu fasta de noche. Este vídeo no es sobre las dietas. Es sobre entender el mecanismo que tu cuerpo actualmente usa para regular la glucosa de sangre durante la noche y luego darle lo único que permite que ese mecanismo funcione correctamente. Soy la doctora Liana. Trabajo en la medicina de emergencia y he pasado la mejor parte de una década viendo a la gente llegar en crisis de condiciones metabólicas que estaban presentes y avanzando mucho antes de que pasaran por mis puertas. La amenaza más común que veo no es la ignorancia. La mayoría de estos pacientes habían sido decididos a comer mejor y a ejercerse más. La amenaza es un entendimiento fundamental de cuando el cuerpo es más vulnerable a la desregulación de la glucosa y cuáles son las intervenciones que en realidad funcionan en ese momento específico. Eso es lo que quiero abordar hoy, porque la prevención de enfermedades metabólicas empieza mucho antes de que alguien necesite cuidado de emergencia y la mayoría de la información que circula en línea sobre glucosa y dieta pierde la ventana que más importa. Antes de que empecemos, sean parte de nuestra comunidad a través de clic en el botón de suscripción. Y denle un gran pulgar arriba a este video. Si quieren el mismo tipo de información de salud, entonces compartan este video con más y más personas que lo necesitan. Para entender por qué esta bebida funciona, primero necesitas entender lo que está sucediendo dentro de ti mientras duermes. Porque esta es la parte que ningún consejo dietario habla de. Cuando terminas tu último almuerzo del día, tu glucosa de sangre se levanta, tu páncreas se libera insulina y tu cuerpo empieza el proceso de encuentro o limpieza de esa glucosa. En condiciones saludables, el músculo y el hígado absorben la mayoría de ello. El músculo actúa como una gran esponja. Más grande y más metabólicamente activa la esponja, más glucosa puede sacar de la sangre antes de que la insulina haga mucho trabajo. Pero aquí es donde es interesante. Una vez que tus músculos estén adecuadamente saturados con glicógeno, que es la forma de glucosa guardada, el hígado se convierte en el procesador principal. Y el hígado, a pesar del músculo, tiene un plan de caída mucho más problemático cuando la glucosa sigue llegando en exceso. Convierte esa glucosa en glicógeno. Específicamente, lo convierte en triglicéridos a través de un proceso llamado de novo lipogénesis. Esto no es una reacción marginal. Un estudio publicado en el Journal de Investigación Clínica encontró que en individuos con azúcar de sangre elevada, la de novo lipogénesis puede tener una proporción substancial de acumulación de glicógeno nuevo, contribuyendo directamente a la enfermedad del hígado no alcohólico, la resistencia a la insulina, y el tipo de disfunción crónica y metabólica que se produce durante años antes de que nadie lo notifique. Ahora, aquí está la parte que es relevante a lo que estamos discutiendo hoy. Tu hígado no se comporta de la misma manera durante el día como lo hace a la noche. El hígado funciona en un círculo circadiano, un ritmo biológico de 24 horas gobernado por genes de círculo dentro de sus células. Durante las horas del día, el hígado es primado para la procesación de glucosa activa. A la noche, se convierte en un modo diferente. Reduce la absorción de glucosa activa, aumenta la salida de glucosa a través de un proceso llamado producción de glucosa hepática e inicia el reparo celular. El problema es que si la glucosa de sangre y la insulina permanecen elevadas cuando vas a la cama porque tu último plato fue alto en carbohidratos refinados o porque comiste demasiado cerca de la hora de la cama, esencialmente estás forzando al hígado a continuar la procesación metabólica a la hora exacta en la que su programación circadiana lo está pidiendo para caer.
El resultado es una limpieza de glucosa ineficiente, una alta salida de glucosa en la mañana, con el tiempo, un aumento progresivo en la resistencia a la insulina. Esto es lo que las dietas faltan. Cambiar lo que comes sin cambiar cuando comes y sin apoyar el medio ambiente metabólico por la noche solo adresa parte de la imagen. La bebida que voy a describir funciona precisamente en esta ventana por la noche y la investigación detrás de ella es más sustancial de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Si encuentras este tipo de explicación útil, el actual mecanismo, en lugar del usual consejo genérico, este canal es relativamente nuevo y cada suscriptor realmente ayuda. No hay obligación. Pero si la profundidad de la explicación aquí es diferente de lo que normalmente encuentras, estaría contenta de que te quedaras. La bebida es una solución caliente de vinagre de azúcar de manzana diluida y canela de salón tomada aproximadamente 30 minutos antes de irse a la cama. Eso es todo. No hay mezcla propietaria, no hay suscripción requerida, nada que te requiera visitar una tienda especialista. 2 ingredientes que han sido estudiados independientemente por sus efectos en la glucosa sanguínea y que, cuando combinados, parecen funcionar a través de mecanismos complementarios. Antes de explicar la ciencia, quiero abordar el obvio escepticismo, porque lo compartiría. La industria de la salud ha pasado años cooptando vinagre de azúcar de manzana diluida y canela de salón como remedios que curan todo, lo que ha causado a muchas personas a desmitir ambos como pseudociencia. Pero la investigación que existe aquí no es testimonial, es revisada a nivel personal, mecanística y cada vez más bien replicada. La razón por la que estos ingredientes son tan frecuentemente mal representados es que las personas describen los resultados sin explicar el mecanismo. Y sin el mecanismo, suena como magia. Con el mecanismo, hace sentido completo fisiológico. Así que hagámoslo. El compound activo en el vinagre de azúcar de manzana que drive el efecto metabólico es el ácido acídico. Cuando se consume el ácido acídico diluido, se absorbe rápidamente desde el estómago y el intestino pequeño y se lleva al hígado, donde hace algo remarcable a nivel celular. Dentro de las células del hígado, el ácido acídico se convierte en acetato, que luego se fosforila en aceto-CoA, y en hacerlo, transita la ratio de AMPA-ATP dentro de esas células. Esto importa enormemente, porque ese cambio de ratio activa un enzima llamado AMPA-activado proteína quinase, o AMPK. Si no has escuchado de AMPK, piensa en él como el maestro del cambio metabólico del cuerpo. Es el enzima que esencialmente dice a las células que detienen la energía y empiezan a quemarla. La activación de AMPK suprime un proceso llamado producción de glucosa hepática, la tendencia del hígado a liberar la glucosa guardada a través del flujo de sangre por la noche. Además, aumenta el aumento de glucosa en los tisos periféricos y mejora la sensibilidad de los receptores de insulina. Un estudio marcado publicado en Diabetes Care por Johnston y compañeros probó el efecto de la ingestión de vinagre en la cama de pacientes con diabetes tipo 2. Ellos descubrieron que los niveles de glucosa de sangre en la mañana se redujeron por un porcentaje de 4 a 6% comparado con el placebo. Una reducción clínicamente significativa lograda por una sola dosis de vinagre en agua en la cama. El equipo de investigación atribuyó esto específicamente a la supresión de la producción de glucosa hepática a través del mecanismo acetato. Lo que esto significa prácticamente es que en lugar de que el hígado se despliegue lentamente de glucosa a tu flujo de sangre durante la noche, elevando tu glucosa de almuerzo y forzando a tu cuerpo a responder con insulina, incluso mientras duermes. El ácido acético parcialmente rompe ese proceso. Te despertas con glucosa de sangre más baja, insulina de mañana más baja y una posición de comienzo metabólica que es genuinamente mejor para el resto del día. Piense en ello menos como deshacer el azúcar y más como cerrar un puente que otra vez permitiría que la glucosa continúe circulando cuando tu cuerpo no tiene ningún uso constructivo para ello. El segundo ingrediente, el cinamón, trabaja por un camino diferente pero complementario, y la distinción entre los tipos de cinamón importa aquí clínicamente, así que quiero abordarlo antes de nada más. Hay 2 variedades principales de cinamón disponibles comercialmente. El cinamón cassia, la variedad más común vendido en los supermercados, contiene concentraciones altas de un compañero llamado coumarin. El coumarin es hepatotóxico a dosis regulares, lo que significa que causa daño al hígado con el tiempo. Esto no es hipotético. La Autoridad de Salud Europea ha establecido límites de ingresos diarios tolerables para el coumarin precisamente por este riesgo. El cinamón Ceylon, a veces llamado cinamón verdadero, contiene cantidades de coumarin lo suficientemente bajas para ser considerado seguro para uso diario. Si vas a agregar cinamón a una bebida nocturna, el cinamón Ceylon es la única versión que tiene sentido. Normalmente es un poco más ligero en color, tiene un sabor más delicado y está disponible en la mayoría de las tiendas de alimentos saludables o en línea.
Esto no es una nuance opcional, es una consideración de seguridad real. Ahora, el mecanismo. El cinamón Ceylon contiene componentes bioactivos, principalmente cinamaldehídeos y proantocianidins de tipo A que interaccionan con la señal de insulina en el nivel de la recepción. La insulina trabaja vinculándose a los receptores en la superficie de células, que luego activan una cascada de señales internos que dicen a la célula de importar glucosa del flujo de sangre. En los estados de resistencia a la insulina, esos receptores se han desintoxicado. Responden desagradablemente, la cascada funciona mal y la glucosa se acumula en el sangre, incluso en la presencia de insulina adecuada. El cinamaldehídeo y los proantocianidinos en el cinamón Ceylon parecen activar la quinasa de la recepción de la insulina, el enzima que inicia esa cascada de señales internos independientemente de la vinculación de la insulina. En esencia, amplían el señal de abajo, incluso cuando la recepción es parcialmente desintoxicada. La investigación publicada en los Análogos de Medicina Familiar analizó una serie de exámenes controlados y descubrió que la suplementación de cinamón produjo reducciones significativas en la glucosa y triglicéridos de sangre alimentada a través de múltiples estudios. Un análisis más tarde, en el Journal of Medicinal Food, descubrió que este efecto fue más pronunciado en individuos con prediabetes o resistencia a la insulina inicial. Precisamente la población en la que la desregulación de glucosa genera un daño acumulativo. La implicación práctica es esta. Mientras que el vinagre de azúcar de manzana está supresionando la salvia a través de la glucosa, el cinamón está simultáneamente mejorando la capacidad de las células de responder a cualquier insulina que esté circulando. Una intervención de 2 puntos en el mismo problema desde 2 ángulos diferentes. El tercer mecanismo es el mismo en el que la investigación de ambos estos ingredientes todavía está en el proceso, pero la dirección de la evidencia es consistente y suficiente para que sea valiente de comprender. Ambos, el vinagre de azúcar de manzana y el cinamón de salvia, parecen influir en la composición y la actividad del microbioma intestinal en formas que son relevantes al metabolismo de glucosa por la noche. Las poblaciones bacteriales continúan su actividad metabólica a lo largo de la noche y algunas de esas bacterias producen ácidos grasos de corta cadena, en particular buterato y propionato, que tienen efectos directos en la regulación de glucosa. El buterato producido por las bacterias grasas sirve como fuente de combustible preferida para las células alineadas con tu colono, pero también entra a la circulación sistémica y activa los receptores GPR41 y GPR43, los receptores couplados que estimulan la salvia incretina y mejoran la sensibilidad de la insulina. En términos directos, ciertas bacterias grasas producen componentes por la noche que ayudan a tu cuerpo a gestionar mejor la glucosa. El ácido acético, que es efectivamente lo que es el vinagre de azúcar de manzana, es en sí un ácido graso de corta cadena. La investigación en hosteles de células y microbios ha demostrado que el acetato producido tanto por las bacterias o consumido directamente influye en la abundancia relativa de poblaciones bacteriales beneficiadas, específicamente reduciendo el crecimiento de ciertas especies patogénicas y apoyando la Akkermansia mucinifila, una bacteria consistente asociada con una mejor salud metabólica y una mejor tolerancia a la glucosa en múltiples estudios humanos. Los polifenales de canela han sido mostrados en investigación para aumentar la diversidad microbial y favorecer a las especies que producen la butirera. Lo que esto significa en un nivel práctico es que esta bebida no solo funciona acutamente en la noche en la que lo tomas. El uso regular parece cambiar gradualmente el ambiente intestinal en una dirección que hace la regulación de glucosa por la noche progresivamente más fácil. No solo estás gestionando un síntoma cada noche. Estás potencialmente cambiando el substrato biológico que determina cómo bien tu cuerpo gestiona la glucosa a través de cada fasta por la noche. Esa distinción importa un montón desde el punto de vista de la longevidad. La preparación es simple, pero varios errores comunes significativamente reducen la eficacia o la seguridad de la bebida. Así que quiero ir a través de cada componente deliberadamente. Empecemos con el agua cálida, no caliente. La temperatura importa por 2 razones. El agua cálida, por encima de aproximadamente 60 grados Celsius, puede degradar algunos de los componentes enzimáticos y probióticos del vinagre de azúcar de manzana sin filtro. El material cloudioso en el fondo de la botella se llama la madre, que contiene mucho del material biológico activo. El agua cálida también hace la bebida considerablemente más palpable y ayuda con la absorción. Un vaso estándar de agua cálida es el vaso correcto. En esa agua, agrega 1 a 2 cucharadas de vinagre de azúcar de manzana sin filtro. La dosis que aparece en estudios clínicos típicamente cae en este rango.
Agregar más de 2 cucharadas de vinagre de azúcar de manzana sin filtro no ofrece ningún beneficio adicional documentado en la investigación y aumenta significativamente el riesgo de irritación esofágica y erosión dental enámica. Ambas son efectos adversos documentados de consumir vinagre sin filtro o de alta dosis. La dilución en un vaso completo de agua trae la acidez a un nivel seguro para uso regular. No bebas esto sin filtro y no lo bebas a través de tus dientes. Usar un vaso mantiene el ácido lejos del enamel, lo cual es una precaución sensible. Agrega media cucharada de canela de Ceylon, no de Casio. Como mencioné, el contenido de cumarín hace el Casio inapropiado para uso diario. La media cucharada cae en los rangos de dosis usados en la investigación de canela, mostrando beneficios de glucosa sin aproximarse de ningún threshold de preocupación por la canela de Ceylon sin cumarín. Puedes agregar una pequeña cantidad de jugo de limón, una presión que agrega vitamina C, soporta la función del hígado por la noche y hace la bebida genuinamente más agradable para tomar. No agrega dulce. Agregar azúcar o azúcar derrota el propósito a un nivel mecanístico porque estarías reelevando la glucosa que la bebida está destinada a ayudar a limpiar. El tiempo es importante. Toma esta bebida aproximadamente 30 minutos antes de ir a la cama, no inmediatamente antes de descansar. El posicionamiento de la entrega del ácido relativo a la producción de glucosa hepática por la noche importa. Los estudios mostrando reducciones en la glucosa de la mañana de la fastidia consiste en usar una ventana de consumo de la tarde o de la tarde. Si has sido diagnosticado con gastroparesia, pépticas o cánceres o reflujo de ácido crónico, hable con tu médico antes de agregar esto regularmente. La acidez es segura para la mayoría de las personas, pero es contraindicada en ciertas condiciones gastrointestinales. Una última nota práctica. Si estás actualmente en cualquier medicación que afecte la glucosa de la sangre, en particular la insulina o la urea de sulfanil, esta bebida puede tener un efecto de reducción aditiva. Eso no es necesariamente peligroso, pero significa que tu dosis existente puede necesitar una reasesoría si empiezas a ver recortes de glucosa de la mañana. Por favor, discúlpame eso con el médico que maneja tu medicación antes de hacer un cambio. Quiero ser directa sobre algo porque creo que esto es donde muchos contenidos de salud hacen a la gente fallar. No te despertarás mañana con una glucosa de sangre dramáticamente diferente después de una bebida. Ese no es cómo funciona el cambio fisiológico y presentarlo de esa manera sería deshonesto. Lo que la investigación muestra es un efecto agudo, una reducción measurable en la glucosa de la mañana durante las noches en las que tomas la bebida. Pero la magnitud de ese efecto es modesta en una sola ocasión. En el estudio de Johnston, la reducción en la glucosa de la comida fue clínicamente significativa, pero representaba un cambio de aproximadamente 4% a 6% de la base. Si tu glucosa de la comida normalmente se sienta en alrededor de 100 miligramos por decilitro, puedes verlo en 94 o 95 la mañana después. Eso importa, pero no es una transformación dramática que verás visceralmente. Lo que se acumula durante semanas y meses es más significativo. Los mecanismos que he describido, mejora de la sensibilidad, reducción de la glucosa hepática y cambios graduales en la composición son procesos acumulados. La investigación examinando la suplementación de Cinnamon durante 12 semanas constantemente muestra efectos más grandes que estudios de 2 dosis. La microbiota intestinal toma tiempo para cambiar en respuesta a las inputs dietarias regulares. La sensibilidad de los receptores de insulina se mejora gradualmente cuando el ambiente de señalamiento cambia. La respuesta honesta a ¿cuándo notaré una diferencia? Es probablemente 2 a 4 semanas de uso consistente antes de que los efectos invernaderos en la energía, las lecciones de glucosa de la mañana y la regulación del apetito empiezan a componerse de una manera que es perceptible. Desde una perspectiva de longitud, esa línea de tiempo es completamente irrelevante. Las condiciones crónicas más directamente relacionadas con el metabolismo glucoso invernadero, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad del hígado gaseoso no alcohólico se desarrollan durante años y décadas. Intervenciones que incrementalmente mejoran el ambiente metabólico invernadero noche tras noche, por años, son precisamente la categoría de hábito bajo costo, bajo riesgo que la investigación epidemiológica consistente asocia con resultados a largo plazo significativamente mejores. Hay una cosa que relajamente cancela los efectos reguladores de glucosa de esta bebida, y es exactamente el tipo de error que es fácil de hacer porque parece harmless. Comer carbohidratos refinados o alimentos sucios en los 30 a 60 minutos antes de tomar la bebida. Esto suena obvio, pero el escenario que veo más a menudo es alguien agregando esta bebida a una rutina existente que incluye un desayuno de la noche, un bizcocho con el té de la noche, un pequeño desayuno, un pedazo de tostado. La bebida no es magia.
No puede significativamente supresionar la producción de glucosa hepática cuando el hígado ya está tratando con una carga de glucosa fresca de un golpe de carbohidratos refinados. Los mecanismos que he describido funcionan óptimamente cuando la glucosa sanguínea está declinando y el cuerpo está transición a su estado de almuerzo por la noche. No cuando está gestionando la absorción de glucosa activa de los hígados simultáneamente. La regla simple: la última comida 2 a 3 horas antes de la cama, la bebida 30 minutos antes de la cama. Esa secuencia no es arbitraria. Alinea el efecto metabólico pico de la bebida transmitido a través de la activación del AMPK y de la sensibilización del receptor de canela con la ventana cuando la producción de glucosa hepática otra vez se levantaría desactivada. Compresa esa ventana con un desayuno de tarde y tú esencialmente estás pidiendo que dos cosas sucedan a la vez que funcionen contra cada otra. El segundo error, menos común pero valiente de mencionar, es la inconsistencia. La gente toma la bebida por unas noches, no notan ningún efecto dramático y se detienen. El componente microbiólico del microbiota de esta intervención es particularmente dependiente de la regularidad. La inyección esporádica no produce los cambios graduales en la población bacterial que driven las mejoras de la sensibilidad insulina. Piense en esto menos como un asesino donde una sola dosis produce un solo efecto acústico y más como un ejercicio donde los beneficios dependen de un estímulo repetido y consistente con el tiempo. Todo lo que hemos cubierto hoy vuelve a una idea que creo que es genuinamente mal apreciada en la conversación sobre la salud metabólica. Las horas entre la hora en la que dejes de comer y la hora en la que te despertas no son metabólicamente neutras. El estómago no se desvanece. La producción de glucosa hepática continúa. La semal de insulina funciona bien o no. Y las consecuencias subterráneas de que se pierda esa ventana por la noche sutilmente, gradualmente, durante años, son las mismas consecuencias que aparecen en los patrones de enfermedad metabólica que veo en el departamento de emergencias cada semana. Esta bebida no es una cura. No es un reemplazamiento para una dieta bien estructurada, para actividad física regular, para mantener las masas musculares mientras te devuelvas, todas las cuales tienen efectos mucho más grandes y mejor documentados en glucosa sanguínea y salud a largo plazo que cualquier bebida que pudiera. Lo que es una herramienta científicamente coherente, a bajo costo, a bajo riesgo, que adresa una ventana específica y real fisiológica que la mayoría de los consejos de salud completamente ignoran. Los mecanismos son reales, la investigación es revisa y replicable y la barrera para probarla es esencialmente cero. Si hay una cosa que espero que tomes de esto, no es una receta. Tu metabolismo no funciona en un horario de dieta. Funciona alrededor del tiempo. Y las decisiones hechas en la ventana silenciosa entre tu último almuerzo y tu primer respiro de mañana están adicionando silenciosamente, por mejor o por peor, cada día de tu vida. La pregunta es simplemente si le das a tu cuerpo lo que necesita durante esa ventana para funcionar correctamente. Si este tipo de explicación mecanística es útil para ti, suscribirte y dejar un like genuinamente ayuda a este canal a alcanzar a más personas. Yo cubro salud metabólica, longevidad y prevención de enfermedades desde una perspectiva clínica. El tipo de explicación que respuesta por qué, no solo qué.